Hola, somos estudiantes de la maestría en educación con énfasis en interculturalidad. Soy Sandra Patricia Delgado y mis compañeros Jairo Rosero y Ángel Arias. Sean todos bienvenidos. Hoy viajaremos en el tiempo para entender cómo se forjó la educación en Colombia desde la colonia hasta la era digital. Un recorrido de 500 años donde la fe, la política y la revolución han sido los verdaderos maestros. Nuestro análisis se basa en el artículo Breve análisis histórico descriptivo de la educación en Colombia. Nos enfocaremos en los factores que han marcado los hitos nacionales, la iglesia, la política y la influencia externa. La educación en Colombia tiene sus raíces más profundas en el periodo colonial, momento en el que los procesos formativos estuvieron estrechamente ligados al proyecto evangelizador de la corona española. Tal como lo señalan diversos estudios históricos, la educación nació en el convento, pues fueron las órdenes religiosas las que asumieron la responsabilidad de enseñar, organizar instituciones y definir las primeras formas de escolarización en el territorio. La enseñanza no surgió como un esfuerzo sistemático del Estado, que prácticamente no existía como entidad organizadora de lo público en América, sino como una tarea misional orientada a consolidar la fe católica y mantener la cohesión ideológica del Imperio español. La educación era escolástica y confesional, con la Iglesia Católica ostentando un poder inmenso. Este poder le permitió no solo educar, sino también influir en la política y expandir la cobertura de donde el poder del virreinato no llegaba. En el siglo XVIII marcó un punto de inflexión en la historia intelectual y educativa del territorio neogranadino gracias a la llegada de las ideas de la Ilustración. Un movimiento europeo que transformó profundamente la forma de comprender el conocimiento, la sociedad y la autoridad. Con la Ilustración ingresó una nueva sensibilidad cultural que exaltaba la razón, la observación, la ciencia y la capacidad humana para transformar el mundo. Este pensamiento ilustrado representó un claro desafío al modelo educativo heredado de los siglos XVI y XVII, centrado casi exclusivamente en el dogma religioso y en la enseñanza escolástica. La Revolución Francesa siembra la semilla de la educación como servicio público. Nacen las primeras escuelas de primeras letras para enseñar a leer, escribir y contar habilidades básicas para la ciudadanía emergente. Sin embargo, la Iglesia mantiene su preponderancia gracias a su cobertura. El siglo XIX en Colombia estuvo marcado por una profunda inestabilidad política, guerras civiles constantes y un debate permanente sobre la orientación que debía asumir la educación en la naciente república. Al romperse el vínculo con España y desmantelarse buena parte del sistema colonial, el país se vio obligado a reconstruir su estructura educativa. En ese escenario emergió una confrontación ideológica decisiva entre dos proyectos de nación: el conservador, que defendía la tradición, la moral religiosa y el protagonismo de la Iglesia, y el liberal, que impulsaba la secularización, la libertad de pensamiento y la consolidación del Estado como responsable de la educación pública. En 1825, Francisco de Paula Santander introduce a Jeremy Bentham y su utilitarismo, causando una grieta moral y política. La educación pasa a ser un campo de batalla ideológico. El momento más radical llega en 1850,
un gobierno liberal decreta la supresión de las comunidades religiosas y por ende de sus universidades. Es el ejemplo más claro de cómo la política puede desmantelar el sistema educativo de un día para otro. Más tarde surgen las escuelas activas, buscando una pedagogía más racional y científica. Y en el siglo XX vemos la Acción Cultural Popular en Radio Sutatensa, año 1947, un ingenioso modelo de formación a distancia para el campo. Así termina la transmisión de los programas que hemos elaborado. El Estado busca formalizar su rol. Se crea el Ministerio de Educación en 1927. Pero el cambio más grande llega al final del siglo. La Constitución de 1991 declara la educación como un derecho fundamental. Esto se consolida con la Ley 115 de 1994, Ley General de Educación, que define el rol del Estado en todos los niveles. En paralelo, la pedagogía crítica se figura como Paulo Freire gana fuerza en Latinoamérica. Este movimiento obligó a ver la educación no solo como transmisión de conocimientos, sino como una herramienta de liberación entre la pobreza y la desigualdad. En el siglo XXI, la educación se transforma en un asunto de interés transnacional. La globalización, acompañada del vertiginoso avance tecnológico, redefine las prioridades, los contenidos y los modos de organización de los sistemas educativos. Hoy en día, organismos internacionales como la UNESCO, la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Banco Mundial influyen directamente en la formulación de políticas públicas, en la estandarización de currículos y en la creación de sistemas de medición comparativa como PISA, Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, o las evaluaciones regionales. El concepto clave es competitividad. Se adaptan modelos extranjeros, se exigen niveles de inglés y la formación se inclina hacia aspectos empresariales. La última gran transformación es la tecnología. Las TIC son constantes, ya sean como apoyos didácticos en la educación presencial o a través de la educación virtual a distancia, abriendo nuevas rutas de innovación y escenarios de interrelación. En resumen, la educación colombiana puede entenderse como un entramado histórico tejiendo en tres hilos fundamentales: la fe, la política y la influencia global. Cada uno de estos elementos ha dejado huellas profundas en la configuración y evolución del sistema educativo nacional. En primer lugar, la Iglesia Católica proporcionó las bases institucionales y conceptuales de la educación durante la colonia, construyendo no solo los primeros centros formativos, sino también los marcos morales y epistemológicos que orientaron la enseñanza. Posteriormente, durante los siglos XIX y XX, el conflicto ideológico entre liberales y conservadores moldeó la educación a través de reformas, leyes y tensiones constantes. Finalmente, en el siglo XXI, la educación se encuentra impulsada y condicionada por dinámicas de globalización, tecnología y estandarización internacional. Los organismos multilaterales, los lineamientos globales de calidad y las evaluaciones comparativas como PISA introducen nuevos criterios para medir el desempeño, redefinir competencias y orientar políticas públicas. En conjunto, estas tres fuerzas, la tradición religiosa, la disputa política y la presión global, han construido una historia educativa compleja, dinámica y profundamente contextual. Reconocer esta trayectoria permite comprender mejor los retos actuales, fortalecer una educación más incluyente, crítica y pertinente que responda tanto a las transformaciones del mundo contemporáneo como a las realidades diversas del país. Entender esta historia nos permite comprender el presente de nuestras aulas. Gracias por acompañarnos en Aulas y Ecos. Hasta pronto.